El tema de la predicación en esta tarde es fe auténtica y está basada en Santiago 1, versículos 26 y 27, como dijo Carlos. Soren Kierkegaard, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero él dijo, él es un filósofo y un teólogo de los 1800. Él dijo, la raza humana en el curso del tiempo se ha tomado la libertad de suavizar y ablandar el cristianismo, hasta que al final hemos conseguido que sea exactamente lo contrario de lo que es en el Nuevo Testamento. Eso él lo dijo en el 1800. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo este filósofo y teólogo de los 1800. Hemos hecho del cristianismo lo que nos ha dado la gana que sea. El domingo pasado dijimos que la iglesia está llena de personas que solo escuchan la palabra, vienen solo a escuchar y no la ponen en práctica. Somos personas felices de ir a la iglesia con tal de que nada en nuestras vidas tenga que cambiar. Yo voy a la iglesia, pero después que yo no tenga que hacer nada, que yo no cambie. Somos personas alegres de ser cristianos con tal de poder definir el cristianismo según con lo que me conviene. El único problema es que para que la religión cristiana sea auténtica, verdadera y realmente aceptable delante de Dios, tenemos que dejar que Dios mismo defina lo que es la religión. Él tiene que definir lo que es religión, no nosotros. En el día de hoy, Santiago nos va a hablar sobre la religión. La religión que Dios ha definido. El tipo de religión que honra y es aceptable para Dios. Vamos a estar de pie. Vamos a leer. Quiero leer el capítulo 1 completo de Santiago, ya que lo vamos a terminar en el día de hoy. Voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Para los que tienen la Nueva Biblia de las Américas, es la página 1245. Y Santiago dice así en el capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación.
En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto lo saben mis hermanos, mis amados hermanos, para que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias te damos, Señor. Maravillosa palabra, Señor, la cual trae libertad, la cual trae transformación a nuestros corazones, a nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú te muevas en medio de nosotros, tú toques nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Parece que ayer mismo fue que comenzamos a Santiago. Ya llevamos el capítulo completo. Primer punto de esta tarde: fe auténtica en el interior. Versículo 26 dice: si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué significa ser religioso o religión? La religión siempre se ha visto como algo negativo. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente y te dicen, tú eres un religioso, eso como que no, yo no soy religioso, yo soy cristiano. Siempre se ve como algo negativo. Religión es la práctica externa de ceremonias para honrar o en honor a un Dios, cualquier Dios. Dios con letra minúscula y con letra mayúscula. En otras palabras, la religión es hacer algo externo, ceremonia, un rito, con el propósito de alcanzar o agradar a un Dios. Religión tiene un significado general, es un significado amplio. Ahora, ¿por qué Santiago usa la palabra religión si su significado es general y amplio? Posiblemente por dos razones. Primero, Santiago quería dirigirse a aquellos que estaban dentro de la iglesia, que se declaraban a sí mismos religiosos. Yo soy religioso. Él escribió: si alguien se cree religioso, el verbo creer implica algo subjetivo. O sea que es basado en una opinión y no necesariamente en los hechos. Se declara, se autodeclara religioso. Al parecer habían personas en la iglesia que se creían ser religiosos basados en su propia opinión, pero no en sus hechos. Y segundo, Santiago quería definir y recordarle a los verdaderos cristianos, a los que pertenecían a la iglesia de Jerusalén, cuál es la religión que es aceptable para Dios. Santiago quería poner en claro lo que era y es la verdadera religión, la verdadera fe, o la verdadera práctica de honrar al único y verdadero Dios. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua,
sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Ahora vemos que para practicar la verdadera religión, la que es aceptable delante de Dios, nos dice Santiago que hay que refrenar la lengua. Él no está diciendo no te calles, sino refrena la lengua. No calles la lengua. No, no es que calles la lengua, sino que refrenes la lengua. ¿Qué es refrenar? Refrenar significa controlar. Controlar. La palabra refrenar está basada en la idea de las riendas. ¿Alguien sabe lo que es una rienda? ¿Alguien sabe de caballos? Riendas. La idea de las riendas que se le ponen a los caballos para controlar al caballo, para darle dirección. Las riendas son esas correas, esos amarres que se le ponen a la nariz del caballo, nariz, y van de la boca, y el que va corriendo el caballo, el que va montado en el caballo, puede controlar al caballo y puede darle dirección a la izquierda, a la derecha, puede pararlo. Esas son las riendas. El que no refrena su lengua no controla ni le da dirección a su lengua. Cuando habla de la lengua, ¿a qué se está refiriendo Santiago? Se está refiriendo a nuestras palabras, a las cosas que hablamos, a las cosas que decimos. Y no solo las cosas que decimos, sino cómo las decimos. Ahora, basado en lo que nos dice Santiago, la lengua, las cosas que decimos y cómo las decimos, es un indicador si nuestra fe es real o no. La lengua es la prueba de la verdadera religión. Y si tu lengua no está refrenada, si tu lengua no está controlada y no tiene dirección, Santiago nos dice que engañas a tu propio corazón. Es interesante ver que Santiago conecta la lengua con el corazón. Es interesante ver eso, porque la lengua refleja lo que está en el corazón. Las cosas que decimos y cómo las decimos dice la verdad de nuestros corazones. En Mateo 12:34 Jesús lo dijo de la siguiente manera: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra forma de hablar, iglesia, es un reflejo de lo que hay en nuestros corazones. De modo que si nuestra forma de hablar no está controlada, Santiago dice que nuestra religión no tiene valor y no tiene ningún sentido. La lengua expone si somos hipócritas. La lengua expone a los que son hipócritas, a los que se dicen ser religiosos y no lo son. ¿Tú que te llamas creyente en esta tarde? Si tú eres un creyente, ¿estás seguro de que lo eres? ¿Estás seguro de que lo eres? Si tu corazón está en el lugar correcto, tu lengua lo va a demostrar. Tu lengua lo va a demostrar. Si dices que eres creyente, pero hablas mal de tu hermano, hablas mal de otras personas, mientes, dices malas palabras, usas palabras ofensivas, palabras de odio, palabras de orgullo, de envidia, palabras de división.
tú estás engañando tu corazón y tu religión no tiene valor ni sentido. Vives en una mentira. Hoy día, en el año en que vivimos, 2021, completamente diferente a los 1800, hemos creado otro tipo de lengua. ¿Y qué de las palabras que usamos en los medios de comunicación social? Hoy día nuestros dedos también reflejan lo que está en nuestros corazones. Algunos se rieron, da risa, ¿verdad? Pero es verdad. Nuestros dedos pueden también decir si somos hipócritas o no. Una lengua no refrenada se puede manifestar con nuestras palabras, ya sea cara a cara en una conversación, o con nuestros teléfonos, o con nuestras computadoras. En Proverbios 10, 19 y 20 dicen: las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. La lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. Lo que Santiago nos revela en el versículo 26 es el hombre que se declara religioso, pero en su corazón no ha habido ninguna transformación. No ha habido ningún cambio. Nuestras palabras revelan nuestros corazones. Ahora, si nuestras palabras revelan nuestros corazones, aquellos que creen en el Evangelio van a dar testimonio a través de sus palabras. Nuestras palabras revelan si nuestros corazones creen en el verdadero Evangelio o si necesitan arrepentimiento. Iglesia, le servimos a Jesucristo y tenemos el Evangelio que es más poderoso para transformar nuestros corazones y nuestras vidas. Tan poderosa es la transformación del corazón que se refleja en nuestra lengua. Si recibimos con humildad la palabra de verdad, como leímos en el versículo 18, la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas, como dice el versículo 21, nuestras palabras serán humildes, serán de ánimo, de unidad y serán verdad. Porque dan testimonio del Evangelio de Jesucristo. Dan testimonio de una transformación. Refrena tu lengua y habla de una manera que enseñe que tu fe es auténtica y que tu corazón le pertenece a Dios. Ahora, eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, ¿verdad que no? ¿Quiénes no son perfectos aquí con su lengua? Nuestra naturaleza de pecado es real. Es real. Y habrá momentos donde nuestra lengua va a demostrar nuestra naturaleza de pecado. Por eso es que tenemos que refrenarla. Por eso es que tenemos que darle dirección. Pero a pesar de nuestra naturaleza de pecado, si nuestra fe es auténtica y nuestro corazón le pertenece a Dios, va a haber arrepentimiento y va a haber cambio. Te pido que en este momento examines tu lengua. Examines tus palabras. ¿Qué revelan ellas de tu corazón? ¿Qué revelan de tu corazón?
¿Revelan una fe auténtica, una fe verdadera? ¿O revelan una fe falsa? Te estás engañando a ti mismo. Iglesia, si el Espíritu que mora en nosotros te está convenciendo de pecado, yo te pido que te alegres. Que te alegres en esta tarde. Alégrate porque esa convicción de pecado es el Espíritu que quiere atraerte a Jesucristo para perdonarte y extender su gracia para que puedas cambiar. Para que puedas cambiar. Y recuerda que fue en la cruz donde Jesucristo murió por todos nuestros pecados, incluyendo las palabras de una lengua no refrenada. Amén. Qué bendición. Punto número 2. Fe auténtica en el exterior. Versículo 27 dice: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora Santiago nos dice lo que es una religión pura y sin mancha. Lo que es una fe auténtica, verdadera, realmente aceptable delante de Dios. La religión pura y sin mancha delante de Dios es la religión definida por Él mismo y no definida por nosotros los seres humanos. Noten que también Santiago llama a nuestro Dios Padre. Pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre. Eso es porque el que es verdadero creyente y practica la verdadera religión, la religión que es pura y sin mancha, es que es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Porque si tú estás en Cristo hoy, tú eres un hijo de Dios. Entonces, la religión pura y sin mancha solo existe y solo es posible porque somos hijos e hijas de Dios. Santiago, al decir nuestro Dios y Padre, está haciendo un llamado a los que son parte de la familia de Dios. ¿Cuál es la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre? Primero, visitar a los huérfanos y a las viudas. Una fe auténtica es manifestada, es expresada no solo a través de la lengua, sino en nuestro amor hacia el prójimo. El corazón que ha sido transformado por la verdad del Evangelio se manifiesta por lo que dice y por lo que hace. La verdadera fe, iglesia, no es solo de palabras o creerse que es religioso. La verdadera religión requiere que la persona sea hacedor de la palabra, como decíamos el domingo pasado. En otras palabras, iglesia, tenemos que dejar de estar hablando tanto y comenzar a obedecer. Tenemos que comenzar a trabajar. ¿Quién dice amén? Amén. Porque la religión pura y sin mancha delante de Dios es mucho más que palabras. Miren lo que dice Deuteronomio 14, 28 y 29. Al fin de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. El Salmo 68:5 también dice:
Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Podemos ver que los huérfanos y las viudas eran y son importantes para Dios. Y creo que Santiago nos está llamando a nosotros a imitar a nuestro Padre. Y no solamente a imitar a nuestro Padre, sino a que seamos instrumentos para que Él pueda, para que nuestro Dios pueda cumplir sus propósitos de cuidar a los huérfanos y a las viudas. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué los huérfanos y las viudas? Recuerden que en los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento, los más que sufrían eran los huérfanos y las viudas. En ese tiempo no existían orfanatorios o programas de gobierno para ayudar a estas personas como los tenemos en el día de hoy. La pobreza y el hambre eran grandes y eran real. Santiago dice que una persona verdaderamente religiosa se preocupa por las personas más necesitadas. Y el Nuevo Testamento es muy claro en que debemos ser un pueblo que se preocupa por las necesidades de los menos afortunados, como las viudas y los huérfanos. Miren lo que dice Gálatas. Ese no lo tengo escrito. Gálatas 6, 9 al 10. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Primera de Timoteo 5, 3 al 8. 3 y 8. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Y el 8 dice: pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La práctica de la religión pura y sin mancha incluye la atención a las necesidades de los huérfanos y las viudas y de otros necesitados. Una fe auténtica es manifestada y expresada no solo a través de la lengua, sino en nuestro amor hacia el prójimo. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, podemos ayudar a los más necesitados supliendo sus necesidades. Noten que Santiago dice visitar. Visitar. ¿Cómo sabemos si alguien tiene necesidad? Visitándolos, dedicando nuestro tiempo a ellos. Muchas veces no sabemos que las personas tienen necesidad. Teniendo comunidad unos con otros. No siendo egoístas con nuestro tiempo y nuestras posesiones materiales. De esa manera ayudamos al prójimo. No solo tenemos que expresar nuestro amor hacia el prójimo, dice Santiago que tenemos que guardarnos sin mancha delante del mundo. Una fe auténtica es manifestada y expresada no solo a través de la lengua o nuestro amor hacia el prójimo, sino guardándonos sin mancha delante o del mundo. Guardándonos sin mancha del mundo. Por si no lo sabías, el mundo es un lugar sucio. Y dice Santiago que si juegas con el mundo, ¿qué pasa? Te vas a manchar. Te vas a manchar. Como creyentes tenemos que cuidarnos de no ser influenciados
por el mundo y sus pecados. Es como si estuviéramos caminando por el fango con unos zapatos nuevos. A donde quiera que miramos, iglesia, a donde quiera que miramos, somos influenciados ¿a qué? A no refrenar nuestra lengua, a ser egoístas con nuestro tiempo y nuestras posesiones. Y para que eso no ocurra, Dios nos dice que tenemos que mirar atentamente a su palabra, permanecer en ella y ¿qué más? Ser hacedores de ella. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, no tiene amor por el prójimo y no se cuida del mundo, engaña a su propio corazón. Está viviendo una mentira. ¿Alguna vez has considerado que ser cristiano es más que decir ser cristiano? Una fe auténtica es reflejar la santidad de nuestro Dios y Padre en nuestras vidas. Y reflejamos su santidad cuando refrenamos nuestra lengua, cuando ayudamos al prójimo y nos guardamos sin mancha del mundo. Reflejamos su santidad con palabras, con las decisiones que tomamos y las vidas que vivimos, y todo para su gloria y honra. Todo para la gloria de Dios y Padre. Dios nos pide que vivamos una fe auténtica, porque nuestro Salvador Jesucristo reflejó la santidad del Padre a la perfección. En Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo vivió la verdadera religión. Jesucristo vivió la verdadera religión delante del Padre. Murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para que hoy tú y yo podamos primero experimentar su amor, experimentar su gracia, experimentar su perdón y declararnos sus hijos. Y porque somos sus hijos, tú y yo podemos vivir una fe auténtica. Tú y yo podemos vivir una fe auténtica delante de nuestro Dios y Padre. La religión pura y sin mancha delante de Dios es mucho más que palabras. Es mucho más que palabras. Estemos de pie, vamos a orar y adorar al Señor. Padre, en esta tarde, maravilloso privilegio es poder enfrentarnos a tu palabra. Qué maravilloso es saber que Jesucristo ha muerto por nosotros, por nuestros pecados. Resucitó al tercer día y hoy podemos disfrutar de ser parte de tu familia. Y eso nos da el honor de poder vivir vidas que te agraden a ti, una fe auténtica. Señor, muchas veces we struggle, luchamos con lo que hay en nuestro corazón. Te pido, Señor, que tu Espíritu, Señor, continúe poniendo convicción en nuestros corazones para salir vencedores, para poder vivir nuestras vidas que testifiquen
de que tú eres nuestro Dios, de que tú eres el Dios de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Sabemos, Señor, que bendiciones serán muchas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno ha sido Dios que nos dio la oportunidad de reunirnos una vez más para adorar y glorificar su nombre, para escuchar su voz. Servicio de celebración donde celebramos su grandeza y su bondad. Pero aunque nuestro servicio de celebración termina, nuestro servicio a Dios continúa. Y no hay mejor forma de celebrar a Dios que viviendo la religión pura y sin mancha. Recibamos la bendición pastoral. En 1 Corintios 15, 18 dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Quiero darle gracias a las visitas por estar con nosotros. Fue un honor tenerlos entre nosotros. Esperamos que no sea la última vez. Denos la oportunidad de conocerles mejor. Estaremos aquí el martes a las 7:30 para estudiar juntos la palabra del Señor. Dios les bendiga y la iglesia morada de Dios dice: amén.